Jauretche fue un hombre de múltiples facetas. Poeta, con un libro famoso en su época, Paso de los Libres, prologado por Borges. Insurrecto contra el gobierno fraudulento de la década infame. Economista, presidente de este querido Banco Provincia entre 1946 y 1950, cargo al que renuncia cuando observa que el nuevo ministro de Economía, Gómez Morales, plantea un sesgo que no le gustaba a Jauretche. Economista de nuevo, criticando el plan Prebisch, con el que se comenzó a desmontar toda la estructura popular y nacional del peronismo. Crítico de la cultura dominante, recordemos el medio pelo o el manual de sonceras argentinas. Analista profundo de cómo la historia ha sido falsificada en nuestro país. También tengamos presente ahí el libro El revisionismo histórico. Analista también del papel que debían jugar las instituciones como el ejército o la universidad. Muy conocedor de las relaciones internacionales y del peso de los imperialismos. Por fin, al final de su vida, presidente de Eudeva, esto es, editor de libros, cerrando un círculo siempre en trance para una Argentina mejor. Por eso resulta muy difícil abordar a Jauretche desde una sola de sus actividades. En lo que a mí respecta, me interesa sobre todo tratar de articular, de sumar, de enhebrar todos esos análisis sobre diferentes temas que, por cierto, los abordó siempre con esa gran pasión, amor y compromiso que revelaba a cada paso don Arturo Jauretche. Y creo que sin temor a equivocarnos, que en cada una de esas esferas en las que participó aparece la misma actitud en términos de su propia óptica. Jauretche siempre ha mantenido una perspectiva de análisis, un modo de iluminar el mundo, un foco que utilizó una y otra vez para las distintas áreas que abordó. Hasta nos dejó una clave para aquellos temas que desconocía. Siempre afirmaba que cuando ignoraba sobre un tema, leía la prensa, el diario de la oligarquía. Y entonces ya descubría la posición que él debía sostener, por supuesto, la contraria a la de ese libelo cotidiano. Esa perspectiva de análisis tiene mucha importancia hoy. Trasciende al mero hecho de quedarnos homenajeando su pensamiento, porque los homenajes, y Jauretche no hubiera querido ninguno, estoy seguro, congelan un poco a los autores. Los envían al desván o a estar colgados en un cuadro en alguna pared. Y lo cierto es que si uno se plantea la posibilidad de que Jauretche sea actual, y hay una actualidad indudable suya, entendemos que abstraer los elementos centrales de esa perspectiva de análisis que él planteaba es fundamental. A mi juicio, hay dos o tres cuestiones centrales a subrayar cuando uno quiere sintetizar el pensamiento de Jauretche. Por supuesto, y en primer lugar, su concepto sobre la colonización pedagógica, ni más ni menos. Él planteaba que había una distancia enorme entre los conceptos y las categorías que utilizamos y nuestra realidad socioeconómica y política. Esa distancia estaba cimentada por la educación y no es otra cosa que el resultado de eso que denominaba colonización pedagógica. Criterios de belleza, problemas sociales, valores, etcétera, etcétera, eran importados y casi nunca cuadraban con lo que realmente nos sucedía. Por ejemplo, discutíamos sobre el divorcio cuando debíamos discutir cómo lograr que las parejas pudieran casarse. Discutíamos sobre el fascismo cuando aquí el problema era el imperialismo británico. Todo lo cual nos llevaba a una periferia cultural. Nos alegraban los éxitos de nuestros patrones, nos afligían sus pesares y lo nuestro siempre quedaba postergado. Ello era acompañado por un lavado de cerebro sobre nuestra historia. Aparecían héroes que en realidad habían conspirado contra nosotros. Es el caso de Florencio Varela, que gestionó la intervención armada
que luego tendrá su realidad en la batalla de la Vuelta al Obligado. Una historia que ensalzaba el racismo y el genocidio contra pueblos autóctonos. Que discutiéramos sobre los temas que no son nuestras urgencias está en la base de una concepción falsa sobre nuestra realidad. Y me parece que este es el otro tema central. Y de ambos, colonización pedagógica y falsificación de la historia, él deducía el núcleo que inspira toda su cosmovisión, cuál es la de desarrollar un pensamiento universal desde nosotros. Esa idea, que otros pensadores y literatos han sintetizado en "pinta tu aldea y pintarás el mundo", don Arturo también la planteaba alrededor de nuestra patria. Veamos nuestros problemas, entremos en el análisis de nuestras realidades y de ahí saquemos el conjunto de las categorías que nos pueden ser útiles. Este es el pensamiento de Jauretche. Fácil de decir, muy difícil de hacer. El velo ideológico no se arranca sencillamente y requiere un trabajo permanente en todas y cada una de las áreas. No se trata simplemente de una crítica de la cultura libresca o una crítica de la cultura popular, sino que es una perspectiva que nos permite abordar más cuestiones y me parece que este principio es central a la hora de pensar a Jauretche y su pensamiento sobre las profesiones. Por ejemplo, en 1946, al reestatizarse el Banco Provincia, él es designado su presidente. ¿Y qué hace? Por supuesto, el Banco Provincia siempre había estado muy orientado al crédito para la actividad agrícola. Pero el desafío en aquel entonces no solo era la actividad agrícola, sino también el desarrollo industrial. Entonces, abre una serie de posibilidades para que ese sector acceda al crédito. Y esa nueva orientación no debía estar monopolizada para las grandes empresas, y este es otro de los grandes temas. Pues bien, avanzó en créditos a la mediana y a la pequeña industria, así como expandió el número de sucursales acercando el banco a territorios de la provincia un tanto abandonados. Este ejemplo pequeño habla de una concepción y sobre todo de una perspectiva de cómo encarar los temas. A mi juicio, ocurre otro tanto cuando hablamos de las profesiones. No sirve tanto repetir a Jauretche, sino tratar de implementarlo. Esto es, de aplicar su concepción en esferas en las cuales quizá él no habló tanto, pues el pensamiento jauretchiano es una ayuda inestimable a la hora de reflexionar sobre lo que hoy necesitamos. Cuando discutimos sobre abogados, sobre contadores, médicos, es posible aplicar el pensamiento de Jauretche. Cuando pergeñamos planes de estudio, la primera pregunta no ha de ser por las modas existentes en el mundo, sino por cuáles son nuestras necesidades. Y recién después de haber delimitado con alguna certeza las mismas, interrogarnos por lo que está disponible en el resto del mundo y por lo que falta. Veamos un poquito el área de salud. ¿Qué es más importante? ¿Preparar a los médicos en especializaciones ultra sofisticadas o atender al conjunto de la población para que no se enferme? Esta cuestión, esta falta de preparación para la salud, la observamos hoy trágicamente con la escasa disciplina en el cuidado de la salud propia y de la comunidad en relación a la pandemia. Por supuesto, las especializaciones tienen que existir, nadie lo va a negar, pero la atención básica, lo que se llama atención primaria de la salud, la prevención, constituyen elementos centralísimos. No solo deben ser elementos centrales en los planes de estudio, sino en la misma concepción de la salud. ¿Qué médicos, qué obstetras, qué enfermeras, qué kinesiólogos, etcétera, etcétera, estamos formando? El eje de la temática de la salud debe ser evitar que nuestra gente se enferme. Eso, que fue por supuesto una gran bandera de Carrillo, es el modo en que Jauretche hubiera encarado el tema de la salud. Y dentro de las especialidades, por ejemplo, tenemos muy pocos profesionales en terapia intensiva y muchos para cirugías estéticas. Triste realidad de nuestro país. Otro ejemplo, la formación de contadores.
Aquí lidiamos con una inmensa dificultad. ¿Cuál es? La inmoralidad extrema de una importante parte del empresariado en la Argentina. Los conocimientos técnicos, pero sin valores, configuran un verdadero peligro. Porque, y esto no lo hemos subrayado en la medida que corresponde, el componente ético en el pensamiento de Jauretche, aunque implícito, constituyó uno de los soportes más importantes para su despliegue. Primero, las argentinas y los argentinos, no los avivados. Los conocimientos técnicos pueden ser utilizados en contra de los restos de los seres humanos. Esto también, antes, en la década del 30, fue planteado por la Escuela de Frankfurt con el concepto de razón instrumental. Técnicos formidables ponían su capacidad de gestión insuperable para que los campos de concentración alemanes mataran gente más rápido y a costos más reducidos. Esto es, se trata de formar profesionales de acuerdo a valores, la defensa de nuestra propia gente. Y aquí quisiera agregar un factor más de la enorme personalidad de Jauretche, su compromiso. No se trata solo del intelecto, de la crítica de lo que ocurre. Es imprescindible, sí, nuestro conocimiento, pero sobre todo sabernos seres integrales en lo que el saber es una parte, pero también está el preguntarnos el para qué, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. En los últimos años, pensadores de otras partes del globo han hablado del saber situado, de la filosofía situada, del conocimiento situado, de terminar con el eurocentrismo que tomaba como paradigma mundial lo que sucedía en el viejo continente, y el resto éramos los otros, la barbarie, la negatividad. Contra eso justamente luchó toda su vida don Arturo Jauretche, y la mejor manera que tenemos de acercarnos a sus ideales es preguntarnos siempre, ¿es lo que estamos necesitando hoy como comunidad esto que vamos a proponer o hacer? Y repito, ¿es lo que estamos necesitando hoy como comunidad esto que vamos a proponer o hacer? Creo que América Latina y nuestra patria están en un momento de inflexión. Veamos lo de Chile, lo de Colombia, lo de Brasil, lo de Argentina. Jauretche nos ayudará a desbrozar los interrogantes y también colaborará en buscar un camino que permita un futuro mejor para todas y todos.